hermanos, y nosotros también vamos a tener nuestra lección en esta mañana. ¿Les gustan las historias? Hay historias en la palabra de Dios que nos dejan huella. Yo creo que todas las historias en la palabra de Dios son de gran enseñanza, tienen grandes lecciones en nuestra vida. Pero hay una historia en lo particular, hermanos, que tiene una gran enseñanza para todos. Y que de una u otra manera, hermanos, hemos aprendido de esa historia porque nos hemos identificado con esa historia. Tal vez en alguna etapa de esa historia nos hemos identificado nosotros porque tal vez hemos pasado por allí. Lucas capítulo 15, versículo 20. Lucas capítulo 15, versículo 20. Por cierto, hermanos, el evangelista Lucas es el único que habla de los cuatro evangelios, de los cuatro evangelistas. Ya ven que está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es el único que habla acerca de esta historia. La historia que nosotros conocemos como la historia del hijo pródigo. Pero nuestro tema central, hermanos, la vamos a basar en el versículo 20. Lucas capítulo 15, versículo 20. 15-20 dice: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y nuestro tema va a ser ese, hermanos. Vamos a dividirlo en dos partes. Nuestro tema va a ser la frase que viene al inicio del versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Les digo yo, esta historia, hermanos, se empieza a narrar a partir del versículo 11. Y les digo, es una historia muy peculiar, hermanos, porque en cada etapa de esa historia, tal vez nosotros podemos identificarnos. La historia es muy sencilla. Y la platica Lucas de una manera muy sencilla. Dice que era un hombre que tenía sus propiedades, tenía su hacienda. Y la familia de este hombre eran dos hijos. Obviamente había el hijo mayor y el hijo menor. Y la historia nos dice que el hijo menor va y le dice a su padre y le dice: papá, dame la parte de la herencia que me corresponde a mí. Él sabía que cuando su padre iba a morir, iba a dejar una herencia. Y la herencia le iba a tocar una parte al hijo mayor y una parte al hijo menor. Pero él no se quiere esperar a que su padre muera. Él va y le dice a su padre, le dice: padre, dame la parte de la herencia que a mí me toca. Yo me puedo imaginar, hermanos, como padre de familia, yo creo que muchos de nosotros nos podemos imaginar, hermanos, tal vez el momento de tristeza que le haya causado aquel hijo a su padre. No puedo esperarme a que te mueras para que me des la herencia. Tal vez te tardes mucho en morir y yo voy a estar esperando la herencia. En pocas palabras, si no te mueres rápido, no puedo disfrutar de esa herencia. Le está diciendo el hijo a su padre. Así es que como pienso que no te vas a morir rápido, dame la herencia de una vez. Dámela. Y se la pidió, hermanos, a su padre. La herencia normalmente se entrega después de que el padre de familia muere y se hace la repartición de la herencia. Pero él dice: no, yo no me quiero esperar. Y le dice: dame la parte de la herencia que me corresponde. ¿Y saben qué hizo el padre? Hace cuentas de la herencia y le dice: te va a tocar tanto, aquí lo tienes. No se la negó. No se la negó. Yo creo que su padre hubiera querido que su hijo se quedara ahí en su casa, que disfrutara de todas las cosas que tenía,
que disfrutara de su hacienda, de su trabajo. Al fin y al cabo, era de él. Yo creo que todos, todos nosotros como padres de familia, hermanos, quisiéramos que nuestros hijos siempre estén con nosotros. Porque de una u otra manera, hermanos, nosotros podemos llegamos a entender, hermanos, que hemos vivido lo suficiente y que hemos visto lo suficiente en el transcurso de nuestra vida como para decirle a nuestros hijos: ¿sabes qué, hijo? Está mejor cerca de mí. Te puedo proteger. Y yo creo que todos, hermanos, tenemos ese sentimiento de proteger a nuestros hijos. ¿Y saben por qué los protegemos? No porque los querramos tener a fuerza ahí con nosotros, sino porque les amamos. Amamos a nuestros hijos. ¿Sí? Hermanos, eso es algo natural. Y el padre hubiera querido tener a su hijo allí. Y sin embargo, hermanos, como ahí en la historia, el padre de familia representa a Dios. Y los hijos somos representados. Nosotros, o los hijos de ese padre de familia, nos representa a nosotros. Nos da a entender algo inmediatamente: que Dios no retiene a nadie a la fuerza. Dios no obliga a nadie, hermanos, a que esté con él a la fuerza. Y lamentablemente, hermanos, nosotros también, como padre de familia, que quisiéramos tener a nuestros hijos siempre con nosotros, lamentablemente no los podemos tener a la fuerza con nosotros. ¿Qué más quisiéramos nosotros? ¿Qué más quisiéramos que nuestros hijos lo entendieran y que se dieran cuenta que con nosotros pueden estar tranquilos, pueden estar seguros? Pero lamentablemente no, muchos no lo entienden. Y quieren vivir su vida. Y este joven no fue la excepción. Padre, dame la herencia o la parte de la herencia que a mí me corresponde. Dámela. Y su padre, como no quería tenerlo a la fuerza allí, se la dio. Fíjense, se la dio. El padre de familia de antemano sabía que iba a sufrir. El padre de familia de antemano ya sabía que iba a batallar. Y aún así, se la dio. ¿Y saben por qué se la dio? Porque lo amaba. Y dice la historia, así rápido, para no hacerlo tan larga. Dice la historia que aquel joven se fue, iba contento, traía mucho dinero y se fue contento a ir a gastar a una provincia lejos de la casa de su padre. Iba a ir a gastar lo que su padre le había dado. Y dice la historia, hermanos, que aquel joven se fue y malgastó todo el dinero con muchos amigos. Disfrutó, hermanos, todo, y él pensó: dijo, si me voy lejos, mi padre no se va a dar cuenta. Me voy a ir lejos, y malgastó todo su dinero. Todo lo gastó. ¿Y saben con quién lo gastaba, hermanos? Con sus amigos. Normalmente, cuando tienes dinero, tienes muchos amigos. Y a este joven le sobraban los amigos. Pero llegó un momento en que dice la historia que el dinero se lo acabó. La herencia se la acabó, hermano, se la acabó completamente. Se quedó absolutamente sin nada. Ya no tenía nada. Yo no sé qué tanto tiempo se haya tardado en acabarse eso. Yo no lo sé. Pero dice la palabra de Dios que rápido se lo acabó. Para que nos demos una idea, la manera tan desenfrenada en la cual estaba viviendo. Pero se la acabó. Buscó a los amigos que había tenido, con los cuales había gastado su dinero, para que le ayudaran, y nadie le ayudó. Nadie le ayudaba. Nadie le daba de comer. Nadie lo invitaba a su casa a quedarse. Nadie le daba trabajo. Nadie. Ya no tenía nada. Había, hermanos, quedado tan miserable que el único trabajo, y alguien porque se compadeció de él, el único trabajo que le dieron, ¿saben cuál fue? De ir a cuidar cerdos. Deplorable. Lo peor. Lo más bajo. Ir a cuidar cerdos. Sucio.
Su ropa ya sucia, tal vez aquella ropa elegante que había llegado a tener, ahora tenía su ropa sucia. Y dice la palabra de Dios todavía, si el trabajo, hermanos, de cuidar cerdos era deplorable porque nadie quería hacerlo, todavía, hermanos, en esa situación, dice la palabra de Dios que cuando le llevaban la comida para los cerdos, ¿saben qué quería hacer? Quería comerse la comida que le daban a los cerdos porque tenía mucha hambre. Se la quería comer. ¿Qué condición, hermanos, tan deplorable? Y si nosotros, hermanos, tratáramos de emitir un juicio en contra de aquel o sobre aquel muchacho, ¿sabe qué diríamos? ¿Qué diríamos? Se lo merece. Se lo merece. Por cómo actuó, por cómo se alejó de su padre, por la actitud de desprecio hacia su padre. Por eso está recibiendo lo que merece. Y ahí es donde empieza la historia de nosotros. Ahí es donde empieza eso. ¿Por qué? Porque ahora él está allí, hermanos, delante, en un corral. ¿Cómo se le llama al corral de donde están los cerdos? Un chiquero. Está en un chiquero. Y está allí, hermanos. ¿Qué de limpio puede haber ahí? Está allí. Empieza a ver alrededor. Ve la comida de los cerdos. Ve su ropa. Ve su condición. Y dice eso que estamos leyendo. Capítulo 15, versículo 20 dice, y levantándose, vino a su padre. Y levantándose, vino a su padre. Ese es nuestro tema. Esa es la historia. Llega ahí, y levantándose, vino a su padre. Cuando llega a esa conclusión es porque ya lo pensó. Ya se dio cuenta que ya no tiene nada. Ya reflexionó de todo lo que tuvo y todo lo que malgastó. Ya no reflexionó, ya no tiene nada. El hijo pródigo, hermanos, que conocemos nosotros en esa historia, ese es. Ese hijo pródigo, hermanos, ya está en una etapa de lamentación, pero también ya la rebasó. ¿Saben por qué, hermanos? Ya se había lamentado porque decía él, híjole, en la casa, en la casa de mi papá, recuerdo, todavía se acordaba y se lamentaba. En la casa de mi papá todos tienen que comer, siempre hay que comer. Mi papá se encarga de que a nadie le falte la comida. Y él se acordaba de eso. Y dice, inclusive, mi papá siempre trata bien a todos sus trabajadores y todos los trabajadores viven bien. Y a todos los trabajadores de mi papá, a ninguno de ellos le falta comida. ¿Y saben qué pensó? Dijo, le voy a ir y voy a regresar con mi papá y le voy a decir, papá, no soy digno de ser llamado tu hijo. Se estaba lamentando, dice, eso es lo que voy a hacer. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Se estaba lamentando. Dice, hazme como uno de tus trabajadores. Él se estaba lamentando. Pero ahora ya pasó de lamento a la acción. Y levantándose, vino a su padre. Estaba completamente angustiado. Estaba completamente en sufrimiento. Había abandonado la casa de su padre. Había gastado todo su dinero. De todas las maneras posibles. Inclusive, cuando llega el hijo mayor, ¿saben qué? Cuando llega el hijo mayor del campo y que sabe que su hermano ya llegó ahí a la parte final de la historia y que no quiere entrar, dice, es que él gastaba con mujeres, con rameras, gastaba el dinero. El hijo mayor nos dice cómo lo gastó. Y mi padre ya lo tiene aquí otra vez en la casa. Él ya lo había malgastado todo.
y se había lamentado, se había degradado mucho, se había convertido, hermanos, en alguien que cuidaba cerdos. Pero no se quedó solamente en la lamentación, porque muchos se quedan lamentándose. Muchos ahora, en la actualidad, hermanos, miran su vida, se miran a sí mismos y dicen, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo por mi vida? Y luego, hermanos, se ven sufriendo y llegan momentos difíciles a su vida y se miran y dicen, estoy sufriendo demasiado. Yo no sé por qué me pasa esto. Yo no sé por qué me pasa aquello. Yo no sé por qué a veces no completo. Normalmente no nos pasa en nuestra vida económicamente. Yo no sé por qué no completo con lo que gano. Yo no sé por qué estoy sufriendo así. Pero muchos se quedan allí. Y muchos no hacen nada por cambiar. Serán pobrecito de mí. Y quisiéramos que todos nos dijeran, mira, pobrecito hermano Juan Jesús. Y cuando dicen eso, no, pues ponemos cara de más pobrecitos, ¿verdad? Y muchas veces nos miramos nosotros mismos y decimos, pobrecito de mí, y nos lamentamos. Pero ¿de qué sirve lamentarnos? ¿De qué sirve quejarnos? ¿De qué sirve llorar si no hacemos nada por cambiar? No sirve de nada. No nos sirve. ¿De qué sirve que te lamentes? ¿De qué sirve que llores? ¿De qué sirve que digas que te va mal? ¿De qué sirve que te digas que estás sufriendo si no haces nada para cambiar tu situación? Por eso aquí, hermanos, llegamos a ese punto, dice, y levantándose, vino a su padre, se puso en acción. Hermanos, se puso en acción. ¿Cuántas veces nos lamentamos? ¿Cuántas veces lloramos? Y nos la pasamos llorando, lloramos en la casa, lloramos en todas partes, pero si no cambiamos, esas lágrimas no sirven. No sirven. Le llaman algunas partes, yo he oído, le llaman lágrimas de qué? De cocodrilo. ¿Saben ustedes por qué se llaman lágrimas de cocodrilo? ¿Algunos de ustedes saben? ¿Saben por qué, hermano? Lo voy a platicar así rápido. Se llaman lágrimas de cocodrilo. ¿Saben por qué? Porque dicen, hermano, que como el cocodrilo agarra a una víctima, o toma una parte de la comida, de su comida, y le está pasando, y a veces batalla para pasar y para digerir su comida, ¿saben qué empieza a hacer? Empieza a llorar. Porque al momento de llorar, su cuerpo va soltando un tipo de ácido por dentro, que va ayudándole a deshacer la comida que se ha tragado. ¿Sí? Para eso llora. Entonces, las lágrimas de cocodrilo, por eso dicen, es que llora como lágrimas de cocodrilo. ¿Por qué? Porque en realidad no está sufriendo. Lo que está llorando porque está beneficiando de esas lágrimas. Por eso dicen muchos, no hagas caso, son ya lágrimas de cocodrilo, pues sí, ¿verdad? No va a cambiar. Es un beneficio que está sufriendo, que está teniendo. Pues muchas veces, hermanos, si lloramos, nos lamentamos, sufrimos, nos compadecemos de nosotros mismos, pero si no cambiamos, no sirve de nada. Si no estamos dispuestos a cambiar, no sirve de nada. Hermanos, si este hijo pródigo hubiera quedado inactivo, hermanos, por causa de la desesperación, ahí se hubiera muerto lejos de su casa, lejos de la casa de su padre. Pero él fue sabio, aún en su miseria. Él fue sabio, hermanos. ¿Por qué? Porque tomó la decisión y tomó una determinación. Y esa es la invitación para esta mañana. Levantándose vino a su padre. Que alguien se levante y diga, yo quiero ir a Dios. Yo quiero acercarme a Dios. Ya me cansé de mi vida. Ya me di cuenta que la vida, que estando lejos de Dios no está bien. No recibo ningún beneficio. No recibo nada. Me voy a levantar y voy a ir a Dios. ¿No? Voy a levantarme y voy a ir a Dios. Hermanos, dijo, me levantaré. Me levantaré. Y el versículo que leímos nos dice, y levantándose, una vez lo pensó, dijo, me voy a levantar. Y el versículo que estamos leyendo dijo, levantándose, lo hizo, hermano, tomó buena resolución. Me volveré a Dios, buscaré a Dios. Buscaré estar cerca de mi Padre. Hermanos, ¿cuántos de nosotros
somos como el hijo pródigo. Le digo, hay partes de la historia del hijo pródigo que se acoplan, hermanos, mucho a nuestra vida, aún nosotros como cristianos. Porque cuántas veces nosotros de siempre decimos, voy a buscar ser un buen cristiano, voy a buscar ser más entregado a las cosas de Dios, me gustaría servir más a la iglesia, me gustaría estar más activo ahí en la congregación, me gustaría más amar a mis hermanos, me gustaría más ayudar a mis hermanos, me gustaría hacer aquello. Pero si no lo haces, ¿de qué sirve que tengas ese sentimiento? ¿Cuántos de nosotros somos así? Nos llenamos de buenos sentimientos, de buenas intenciones, pero los buenos sentimientos y las buenas intenciones no sirven de nada si no nos ponemos a actuar. No sirven de nada. ¿Cuánta gente hay que tiene buenas intenciones? Mucha gente. ¿Cuántos de nosotros hay cosas en nuestra vida que pensamos nosotros o creemos nosotros que debemos cambiar? Es que ya debería yo cambiar de carácter. Es que ya debería yo de cambiar y ser más entregado a Dios. Es que ya debería yo de cambiar y ser más fiel a Dios. Es que debería de cambiar y ser más perseverante a Dios. ¿Y cuántos se quedan en ese pensamiento? Es que yo debería ser un mejor cristiano. Y luego, si nos quedamos ahí, no sirve de nada. Vamos a ir a presentarnos cuando nos toca presentarnos delante del Señor. Es que yo quería hacer muchas cosas, Señor. Y luego, es que yo quería preocuparme más por las cosas tuyas. Y luego, ¿por qué no lo hiciste? ¿No vale eso, Señor? No, pues no vale. No sirve. El querer hacer las cosas y no hacer nada es lo mismo. Hay que hacerlas, hermanos. Yo me quedo admirado, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros queremos cambiar? ¿Y saben cuándo queremos cambiar nuestra vida? Ya en lo general, no solamente cristianos, no cristianos. Sí. ¿Saben cuándo queremos cambiar nuestra vida? Cuando nos va mal. Cuando nos va mal. A nosotros nos va mal. Cuando al vecino le va mal. Lo vemos y dice, híjole, pobre vecino, déjame, yo también voy a cambiar porque no sé que me vaya a pasar lo mismo. ¿Y saben cuándo? Hay momentos en que queremos cambiar. Yo me he fijado, y les digo esto sinceramente, hermano, porque me ha pasado a mí. Cuando vemos que alguien cercano a nosotros muere, y estamos ahí sentados velando en un lugar, en algún lugar que lo estamos velando, cuando alguien muere, vienen tantas cosas a nuestra mente que quisiéramos cambiar, que no hemos cambiado en nosotros. ¿Verdad? O simplemente, ¿sabes qué? Yo debería de cambiar porque el hermano, pues me llegó el mensaje que estaba dando el hermano. Oímos un sermón y decimos, y yo debería de cambiar. Y luego, no debemos de quedarnos, hermanos, en buenas intenciones. A menudo, hermanos, o muy comúnmente, usamos una frase, tan pronto como regresa a la casa, ya ahora sí voy a ser diferente. Voy a ser diferente con mi esposa y voy a ser diferente con mis hijos. No me llega a la casa y todo sigue igual. ¿Se fijan? Es ahí, hermanos. Muchos de nosotros somos así. ¿Verdad? Y vamos en el carro y estamos a punto de sufrir un accidente y empezamos a valorar nuestra vida. ¿Y qué tal si me hubiera pasado a mí? ¿Qué tal si me chocan? ¿Qué tal si ya no llego a la casa? Híjole, ¿qué va a hacer mi familia? Debo de quererlos más, debo de amarlos más, debo procurarlos más. Pero pasa el siguiente día y se nos olvida. Ya no hacemos nada. O sea, hay cosas que pasan en nuestra vida que nos hacen reflexionar. A este joven le pasaron varias cosas que le hicieron reflexionar. Pero dice el versículo 20 que él no se quedó simplemente en la reflexión, sino que dijo, levantándose, vino a su padre. Y esa es la invitación, hermanos. Hay que levantarnos, hay que movernos, hay que ponernos en acción, hay que cambiar lo que se tenga que cambiar. ¿Por qué, hermanos? Porque no hemos ganado nada. Todavía no hemos ganado nada. Pero podemos
cambiar para ganar. Podemos cambiar para ser mejores, para estar mejor delante de Dios. Como les digo, tan pronto como regrese, voy a cambiar. No, hermanos. Cuando llega a la casa y en el camino ya se nos olvida, nos encontramos con alguien más y ya nos hace plática y ya se nos olvidó lo que que me iba a cambiar, que iba a cambiar. No me acuerdo, ¿verdad? Y se nos olvida. Hermanos, muchos de nosotros, imagínense un ejemplo. Estamos en un barco y el barco se está hundiendo. Estamos nosotros en el barco y el barco se está hundiendo. Y a un lado del barco, ¿qué trae? Un bote salvavidas. ¿Verdad? Y el barco, nosotros sabemos que se está hundiendo, poco a poco se está hundiendo el barco. Y nosotros decimos, no, hombre, no hay problema, ahí está el bote salvavidas. Y el barco se sigue hundiendo. Y no nos subimos al bote salvavidas porque sabemos que ahí está. Y ahí está el bote salvavidas. A un ladito, está pegadito al barco, el bote salvavidas. Si yo me subo al barco, me salvo. Pero no te subes todavía. Y te sigues hundiendo. Te sigues hundiendo. El bote salvavidas está allí. El bote salvavidas no va a impedir que el barco se hunda. ¿Sí? El bote salvavidas no se va a mover de ahí para ir a acomodarse ahí para que tú te subas. Tú tienes que hacer, aunque sea, el esfuerzo para ir a subirte a ese bote salvavidas. Si no te subes, no te salvas. Y dice la historia que ese hombre se esperó y pues no se ahogó. Y luego está delante del Señor y le dice, Señor, ¿pero por qué estoy aquí? Si el barco traía botes salvavidas, pues sí, pero es que nunca te subiste al bote salvavidas. Eso es lo que pasa a muchos de nosotros. Vemos tan cerca la salvación, vemos tan cerca la oportunidad de acercarnos a Dios, vemos tan cerca la oportunidad de entregar nuestra vida a Dios, pero la vemos tan cerca, pero no lo hemos hecho. Y cerca no vale. Dijo un rey, ¿te acuerdas, hermano Juan? Que dijo, por poco me persuades A ser cristiano. Dice, por poco. El rey Agripa. Sí, ¿verdad? ¿Se acuerda? Por poco me persuades a ser cristiano. Pero por poco no vale. 28, 26. Hechos, ¿verdad? Hechos 28, 26. Hechos 28, 26. Por poco me persuades a ser cristiano, pero por poco no vale. Alguien dijo en una ocasión, ya mero me sacaba la lotería. Le dije, ¿por qué? Dice, es que el vecino se la sacó. Le dije yo, ¿qué número tenías? Dice, no, yo no compro boletos. Y luego, ¿por qué dice que ya me lo sacaba? Dice, es que el vecino se la sacó. Es que el vecino sí compraba boletos de lotería. Bueno, muchos de nosotros quisiéramos ser así, quisiéramos recibir, pero no estamos haciendo nada para recibir. Este joven dijo, y levantándose, vino a su padre. Hermanos, la acción fue inmediata. No la pensó. Yo siento, hermanos, no sé ustedes, pero yo siento que este muchacho sentía que ya había sufrido lo suficiente como para ya no sufrir más. Ya sufrí lo suficiente, ya no quiero sufrir más. Y si estoy lejos de mi padre, voy a seguir sufriendo. ¿Cuántos de nosotros seguimos sufriendo porque estamos lejos de Dios? ¿Cuántos de nosotros sufrimos de gratis? De gratis. Sabiendo que estando cerca de Dios no se sufre. Dice, pues ahí mi papá, pues hasta el peor de los trabajadores de mi papá, el más bajito de puesto de los trabajadores de mi papá, tiene su casa comida, tiene casa, tiene todo. Y yo estoy aquí sufriendo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos damos cuenta de la situación que estamos viviendo en nuestra vida y no cambiamos, y no nos acercamos a Dios? Este joven se levantó y tomó la acción inmediatamente.
entender porque vamos a decir que va a ser en dos partes. Algo bien importante que hizo ese joven. Cuando él toma la decisión de levantarse y de ir a buscar a su padre, no le preguntó a nadie. Es más, no le dijo ni al dueño de los cerdos. ¿Se acuerdan que hubo alguien que lo contrató para que apacentara cerdos? Oye, si no me aumentas el sueldo, yo me voy a ir. No. Ni se lo platicó a nadie más, porque ¿saben por qué? A veces nosotros quisiéramos seguir. Hay muchos que quieren seguir a Dios. Y muchos que están resueltos a seguir a Dios, pero se lo platican a alguien. Oye, ¿cómo ves? Yo quiero acercarme más a Dios. Y ya perdiste. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien que te va a decir, ¿pero qué vas a hacer allí? No, hombre, mira acá, como quiera acá la hacemos, como quiera acá nos divertimos, como quiera acá la pasamos diferente. Este joven no le preguntó a nadie. Él tomó la resolución. No le preguntó a nadie más, no lo consultó con nadie más. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios nos dice que la salvación depende de cada uno de nosotros. No depende de nadie más. Es individual, es particular. Cada quien va a buscar su salvación. Y dice la palabra de Dios que ni el padre llevará, ni los hijos llevarán los pecados de los padres, ni los padres llevarán los pecados de los hijos. Cada quien tiene que buscar su salvación. Cada quien tiene que buscar la manera de llegarse a Dios. Sinceramente, hermano, yo estoy seguro que cada uno de nosotros que somos padres de familia, quisiéramos que se pudiera, que si con el esfuerzo que nosotros hacemos se salvar también nuestros hijos. Eso estoy seguro. Si la palabra de Dios, hermanos, nos dijera, ¿sabes qué? Si tú haces el esfuerzo, si tú se salvan tus hijos, yo creo que seríamos felices, los padres más felices. Pero la palabra de Dios lamentablemente nos dice que no. Nos dice que la salvación es individual. Entonces hay que enseñar también a nuestros hijos a que busquen su salvación, a que se acerquen también a Dios. Dice, el padre no pagará los pecados del hijo, ni El hijo del padre, no lo dice. Así que cada quien va, alguien lo dijo, cada quien que cerrarse con sus propias uñas. Y así lo dice la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir, que cada quien va a buscar su salvación, cada quien va a tomar su decisión, cada quien se va a acercar a Dios. Y este hombre, hermanos, lo hizo. No le pidió la opinión a nadie más. No necesitamos permiso ni licencia para acercarnos al Señor. Hermanos, hay que tomar la decisión ahora. Dice por último ahí el capítulo 15, versículo 20. Levantándose, vino a su padre. Y en la segunda parte, ¿saben qué vamos a ver? ¿Quién le dijo que hiciera eso? ¿Quién le dijo a ese joven que hiciera eso? Y yo los voy a nombrar, hermanos, 5 cosas que le dijeron a ese joven que no hiciera. Pero eso lo vamos a ver ahorita. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a dejar en paréntesis ahí un ratito. Ahorita vamos a tener un vamos a cantar un himno. Después participaremos de la cena del Señor, de la ofrenda. Y enseguida, inmediatamente después, hermanos, continuamos. ¿Por qué? Porque hay alguien que le dijo a ese joven que se fuera a la casa de su padre, ¿verdad?